Hola, mi nombre es Jesús Núñez y quiero agradecer la invitación a este cuarto Congreso Internacional de Investigación e Innovación 2022 en el 10º aniversario de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, Clodoaldo Rusián, para presentar mi ponencia titulada Implementación de un algoritmo de optimización por enjambre de partículas PSO con un potencial de Hughes para obtener estructuras de clústeres de átomos de carbono, oxígeno y tungsteno en su estado fundamental. Además, en esta ponencia están como autores los doctores José Rengel, Gustavo Liendo, Jesús Lezama y Diego Venegas. Para más información o algún contacto, dejo mi dirección de correo electrónico, la cual se puede observar en la diapositiva. La optimización por enjambre de partículas, o PSO, por su acrónimo en inglés, es una técnica de optimización metaheurística, la cual es inspirada en el movimiento de algunas especies de la naturaleza, como algunas bandadas de aves o algún cardumen de peces. La primera vez que este método fue expuesto se realizó en 1995 por Kennedy y Everland en una conferencia internacional de redes neuronales, donde el algoritmo trataba de predecir el comportamiento social. La búsqueda del mínimo global de la energía de las estructuras en un espacio o una superficie de energía potencial es una actividad elusiva. Como se muestra en la figura 2, allí se puede observar algunos mínimos global y algunos mínimos locales, lo cual durante las técnicas de optimización lo que se busca es llegar al mínimo global. Dole y Wallace en el 95 demostraron que al incrementar el número de átomos para clústeres, los cuales sus átomos estaban unidos por algún potencial de tipo Lennard-Jones, a medida que incrementaba el número de átomos, el número de mínimos lo hacía incrementada de manera logarítmica. De manera representativa se muestra en la figura 3 algunos conformeros para el ciclo hexano, donde se puede observar de que la configuración más estable es la configuración silla con respecto a la conformación de semisilla o bote, y se puede ver que la de menos energía es la conformación silla. Es decir, que dependiendo cómo estén ubicados los átomos que conforman estas estructuras, de allí se obtendrían estructuras con distintas energías. Conocer la estructura de algún material es de suma importancia, ya que ésta guarda estrecha relación con sus propiedades, tales como dureza, conductividad, tanto térmica como eléctrica, también su capacidad de catalizadores, de almacenamiento de energía, y por ejemplo como superconductores, también como agentes reductores u oxidantes, etcétera, etcétera. El algoritmo de siguiente trabajo se realizó o se implementó bajo un lenguaje de programación de Fortran 90, el cual se puede observar de manera general en el diagrama de flujo de la figura 5A, que se inicia con algunos valores de las posiciones, algunos valores iniciales, tanto de las posiciones como de las velocidades de cada una de las partículas. Luego se calculan estos valores de las posiciones y la velocidad con las ecuaciones 1 y 2, y luego se obtiene el valor de la función potencial en una iteración t más 1, como se muestra en la ecuación 3. Estos valores
luego allí se comparan con estas ecuaciones los mejores valores de las posiciones para cada una de las partículas en la iteración T. De allí se compara el LBS y luego el GBS para el enjambre global. Pues. Una vez que se obtienen estos valores, el criterio que se compara durante el algoritmo es primeramente la minimización de la función potencial, que es la que se muestra en la ecuación 3, también la convergencia de las posiciones y que la velocidad de las partículas tiende a cero. El modelo usado en el siguiente algoritmo es un modelo donde los átomos se consideran como esferas, los cuales están enlazados a través de resortes. Es un modelo clásico y a través de los criterios ya mencionados anteriormente se sigue al paso de la iteración T más 1. En el siguiente, si no satisface, se sigue de manera cíclica hasta que se cumplan los criterios mencionados con anterioridad, hasta lograr la convergencia, la minimización de la energía y la convergencia de las posiciones de cada una de estas partículas. Hay que resaltar en esta parte de la metodología que la posición de las partículas, ellas son vectores que son multidimensionales, o vectores posiciones, donde el espacio está constituido por 3n dimensiones, donde n es el número de átomos. Entonces el enjambre usado para este método es un enjambre de 10 partículas, donde cada partícula representa una molécula en ese espacio multidimensional. En la figura 6 se muestra de manera representativa, para tener una visión de lo que es la búsqueda en ese espacio de 3 dimensiones. Las partículas tienden a explorar el paisaje de ese espacio superficial, donde ellas están en distintas posiciones, y dependiendo del criterio que se tome, si es máximo o mínimo, entonces ellas a través de esta técnica de memorización se va moviendo hasta que todas tienden a agruparse en un solo punto. En la figura 7 se muestra un enjambre de 100 partículas aproximadamente. Ahí se puede observar que al mover el punto donde convergen cada una de las posiciones, ellas se dirigirán, ellas se dirigen hacia ese punto de convergencia, y como se puede observar allí, las partículas tienden a adquirir un movimiento muy similar al de un cardumen de peces en búsqueda de alimentos en un sistema exploratorio. El computador usado para correr este algoritmo fue el supercomputador Guacorda-Lestraro, el cual se encuentra en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, y el cual cuenta con 5.236 núcleos de CPU en su totalidad, con 20.480 núcleos de GPU, 23 terabytes de memoria RAM y 274 terabytes de almacenamiento, distribuido en 192 nodos. En la figura 8 se muestra cómo el clúster de 3 átomos de carbono es optimizado a través de las iteraciones. Se puede ver cómo se elongan los enlaces, y el ángulo entre estos enlaces tiende a 180 grados. Este es buscando el criterio de mínima energía potencial, que es uno de los criterios usados en este trabajo. Desde allí entonces
se comparan estas estructuras optimizadas con otras obtenidas en la literatura. En la tabla 1 se puede observar los valores de algunos clústeres de tungsteno y con distintas técnicas, por ejemplo la del PCO, las obtenidas por el PCO, esos son las longitudes de enlace y los ángulos de enlace. Se puede ver también los valores obtenidos con el paquete comercial Gaussian 09 y los valores reportados en la literatura de manera experimental a través de la técnica de difracción de rayos X de monocristal. Se puede ver de manera general que los datos estructurales obtenidos por la técnica de enjambre de partículas fueron buenos en comparación con los obtenidos por el paquete computacional y con los valores reportados en la literatura de manera experimental. Para concluir, puedo decir que se obtuvieron buenas aproximaciones de los parámetros estructurales a través del método PCO para algunos clústeres de átomos de carbono, tungsteno y oxígeno. Este es un modelo clásico de Hughes, el cual representa una alternativa para obtener configuraciones geométricas de algunos clústeres de átomos de carbono, tungsteno y oxígeno en su estado fundamental. Y este método de PCO podría servir de gran utilidad para obtener una primera aproximación de las estructuras optimizadas de un arreglo molecular antes de ejecutar otro cálculo de mayor costo computacional como los de primeros principios. Por último, quiero agradecer, los autores de esta ponencia, queremos agradecer al proyecto Fondecí de financiamiento basal de SEDENA de Chile y al Consejo de Investigación de la Universidad de Oriente por la ayuda de su financiamiento parcial. A su vez, también queremos agradecer a esta infraestructura del supercomputador donde fue corrido este algoritmo, el cual fue una investigación apoyada por un supercómputo del Laboratorio de Computación de Alto Rendimiento de la Universidad de Santiago de Chile. Gracias, espero que esta presentación le haya gustado y bueno, quedo a la espera de alguna de sus sugerencias, si es que existen, o de algunas observaciones o algún tipo de duda. Estoy a la orden para aclararla. Muchas gracias por la oportunidad brindada.